Muy buenas a todos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Brian Pérez y esto es Verdad 316. Muy buenas a todos y sean bienvenidos nuevamente a otro programa más de Verdad 316, donde le decimos la verdad de la palabra de Dios. El tema de hoy: ¿es necesario ir a la iglesia? ¿Es necesario ir a la iglesia? ¿Qué cree usted? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Bueno, hay muchas frases que la gente dice acerca de la iglesia. Tal vez usted las ha escuchado, o tal vez inclusive usted sea de las personas que dice estas frases. Una de estas frases es: la iglesia es para hacer rico al pastor. Es que claro, es un buen negocio, ¿verdad? Usted se pone ahí una iglesia, la gente empieza a venir, pasa el plato de la ofrenda y el pastor ahí se va haciendo de plata. Y es un negocio fácil, dicen algunos que con todo respeto no conocen lo que pasan muchos pastores. Pero bueno, está bien. Esa es una de las frases. Otra frase es que la iglesia está llena de hipócritas. La iglesia está llena de gente doble cara. Es inclusive hasta peor que en el mundo, porque la gente son unos serruchapizos y están buscando cómo hacerle la zancadilla y cómo, ¿verdad?, hacerlo quedar mal, y se empiezan a hacer grupitos y no, todo eso a mí no me gusta. Entonces yo prefiero mejor no ir a la iglesia para evitarme todo eso. Otra frase que también se dice es: yo puedo adorar a Dios desde mi casa y a mi manera. Sí, vea, yo me pongo ahí algunos de los mensajes. Ahora casi todas las iglesias transmiten, ya sea por YouTube o por Facebook. Entonces simplemente pongo ahí un mensaje, o inclusive este mismo video, y ya con esto me edifico. Y listo, ya cumplí, ya estoy edificado, y en mi casa leo la Biblia, oro, entonces está bien. No tengo necesidad de ir a la iglesia. Otra frase también que se dice es que tuve una mala experiencia en una iglesia, o en varias, y yo no quiero volver a pasar por eso. Yo no quiero que me vuelvan a lastimar el corazón. Y por esa razón, yo mejor no vuelvo a ir a ninguna iglesia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de si debo ir a la iglesia o no? ¿Hay algún versículo en la Biblia que nos diga directamente que hay que ir a la iglesia? Bueno, en realidad sí lo hay. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, la segunda parte, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Perdón, más bien la primera parte es que dice eso. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ahora es importante, cuando uno analiza cualquier versículo, siempre analizar el contexto. Porque si no, uno saca algún versículo fuera de contexto y lo hace decir lo que uno quiera. Y no quiero hacer esto aquí. Así que también vamos a analizar de dónde viene ese versículo. Bueno, Hebreos capítulo 10, e inclusive desde un poco antes, en el capítulo 9, el escritor de Hebreos viene hablando acerca de la nueva vida en Cristo por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces él viene hablando que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y que sacrificó, que ese sacrificio que él hizo es suficiente para limpiar nuestros pecados, y como resultado de eso somos salvos. Al ser salvos, entonces somos llamados para buenas obras, y una de esas buenas obras es ir a la iglesia. Por eso, entre varias que él menciona ahí, dice: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. O sea, quiere decir que ya desde ese tiempo había personas que decían: no, yo no voy a ir a la iglesia, yo no quiero ir, no me parece provechoso, no me parece bueno. Y aquí el escritor de Hebreos les dice: vean, no, eso no es correcto. Hay que congregarse, hay que ir a la iglesia. También hay otros pasajes en la Biblia que, aunque no mencionan directamente la necesidad de ir a la iglesia, hablan de cosas que solo se puede hacer congregándose. Por ejemplo, Pablo en Romanos, en 1 Corintios, en Efesios,
hablando de los dones espirituales. Muchos de estos dones no se pueden ejercer, por lo menos de manera correcta, si no es en la iglesia, si no es con la congregación. Pablo también, hablando en 1 Corintios acerca de la cena del Señor, no se puede tomar la cena del Señor cada quien en sus casas. No, ahí habla que se tienen que congregar, dice estando todos juntos, y entonces empieza a hablar ahí Pablo acerca de cómo se debe tomar la cena del Señor. Entonces son cosas que uno entiende, aunque la referencia no es directa a que hay que congregarse, pero son cosas que uno solo puede hacer estando congregados. Ahora, aquí surge una pregunta. Bueno, entonces, ¿cada cuánto debo ir a la iglesia? ¿Una vez al mes? ¿2 veces al mes? ¿Una vez a la semana? ¿2 veces a la semana? ¿3 veces? ¿Más? ¿Cuánto? ¿La Biblia dice cuántas veces? No, eso no lo dice. Pero por lo que dice el pasaje en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos. No, ahí, al decir no dejando de, es un gerundio, si no me equivoco, que implica un verbo en continuación, ¿verdad? Algo que se hace progresivamente. Entonces él dice, no dejen de congregarse, o sea, no lo hagan una práctica dejar de congregarse, todo lo contrario, más bien congréguense, hagan una práctica el congregarse, háganlo de manera seguida, háganlo de manera constante. Si usted me pregunta a mí, yo le recomendaría que trate de ir a la iglesia por lo menos una vez a la semana. Los casos son diferentes y las situaciones son diferentes, así que no tome esto religiosamente, pero en lo posible trate de ir a la iglesia lo más seguido que usted pueda, lo más constante que usted pueda, sin sacrificar, claro, el tiempo con la familia, el tiempo en su trabajo, por supuesto, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir nuestro trabajo correctamente. Pero todo es un balance. Entonces, saque siempre tiempo para congregarse usted y su familia. Eso es muy importante y la Biblia nos manda a que debemos hacerlo. ¿Qué pasa si por algún motivo de salud, por alguna enfermedad o alguna limitación no puedo ir a la iglesia? ¿Estoy pecando por no ir a la iglesia en esos casos? Bueno, con lo que dice la palabra de Dios, sabemos que Dios conoce los corazones y Él sabe las limitaciones de cada quien. Recordemos el pasaje en Juan, cuando el apóstol Juan, que fue el escritor del Evangelio, él dice que el Señor Jesús no tenía necesidad de que le dijeran lo referente a cada persona, porque Él conocía los corazones y Él sabía los corazones de cada persona. El Señor Jesús es Dios, así que Dios también conoce los corazones de cada persona. Y Él sabe si por alguna limitación, ya sea de salud, alguna enfermedad o alguna otra limitación física, usted no puede congregarse, tal vez por un tiempo o inclusive tal vez de manera permanente. Él lo sabe, pero si usted tiene la posibilidad de congregarse, por favor, no deje de congregarse. Busque una iglesia de sana doctrina donde pueda congregarse, donde pueda asistir, donde pueda servir a Dios y a sus hermanos y donde pueda crecer juntamente con los demás hermanos en Cristo. Y todo esto pues es muy importante, pero lo más importante antes de eso es creer en el Señor Jesucristo. Porque si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, eso es lo primero que usted tiene que hacer. Aunque claro, si usted dice, yo quiero ir a una iglesia para ver cómo es, vaya. Nunca va a ser malo ir a una iglesia de sana doctrina. Eso se lo puedo decir con toda seguridad. Así que busque una iglesia que enseñe la palabra de Dios. Y en oración, pida la guía del Señor a ver si es en esa iglesia o es en otra iglesia donde Dios quiere tenerlo. ¿Qué pasa si no me siento cómodo en la iglesia en que asisto? Bueno, lo primero que debe hacer es ore a Dios para que le muestre si eso es un problema de la iglesia
o es un problema suyo? Porque muchas veces somos buenos para culpar a la iglesia por todas las cosas que salen mal. Y decimos, no, es que es culpa de la iglesia. No, es que es culpa del pastor. No, es que es culpa de los diáconos. Es que es culpa de los líderes. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hablar con Dios y decirle, Señor, no me estoy sintiendo cómodo en la iglesia por tal y tal y tal situación. ¿Esta situación es un problema mío? ¿O es un problema ya de la iglesia propiamente? No sé, del pastor, tal vez un problema con algún hermano. Bueno, si es un problema con algún hermano, el Señor Jesús nos dice la forma en que debemos tratarlo. Usted debe ir donde su hermano y debe hablar con su hermano y tratar de arreglar la situación. Si no, pues tome 2, 3 testigos y vaya y hable con su hermano para ver si puede llegar a una solución a ese problema. Y si no, pues entonces sí hay que, por decirlo de algún modo, escalarlo a la iglesia, al pastor. Si es con el pastor, pues hable con su pastor. Reúnase y dígale, pastor, tengo un problema. Es que hay cosas de la iglesia que no me siento cómodo. Y tal vez hablando con su pastor se pueda llegar a algún buen término. No voy a decir que con todos los pastores se puede, pero muchos sí son razonables y están dispuestos a escuchar si uno habla con ellos y si uno les dice que hay algo que le incomoda o hay algo que no se está sintiendo bien. Si después de orar y de tratar de todas las maneras de solucionar el problema, y ya viendo que no es un problema suyo, sino es un problema propiamente de la iglesia en que está, entonces considere buscar otra iglesia. Siempre, eso sí, con respeto a su antiguo pastor y a la congregación. Por favor, no hable mal de su antigua iglesia. Un hijo de Dios no hace eso. La Biblia nos dice que también en Hebreos que debemos respetar a nuestros pastores, que debemos honrarlos. Usted dirá, pero es que mi pastor, vieras todas las cosas que hizo y todo lo que es aquí, que es allá, y no importa. O sea, sí importa, pero eso no le compete a usted. Dice la Biblia que Dios pedirá cuentas a los pastores, no solo por ellos, sino también por cómo guiaron sus congregaciones que Dios puso en sus manos. Así que no se preocupe, Dios va a juzgar a todos los pastores, pero Dios los va a juzgar. Con todo respeto le digo, no usted, ni yo tampoco. Así que lo que nosotros debemos hacer es orar, hablar, claro, si hay que hablar, con respeto, pero no hablar mal de ellos en sus espaldas, ni andar hablando mal de su antigua congregación o de su antiguo pastor en otras iglesias. Eso no lleva a nada bueno. Y tal vez usted pensará, bueno, con respecto a este tema de las iglesias, ¿cómo hago para encontrar una iglesia correcta? ¿Cómo puedo buscar una iglesia de sana doctrina? Bueno, la recomendación principal es esté yendo por un tiempo a las iglesias. Si usted no está yendo a alguna iglesia, vaya, empiece a visitar alguna iglesia. Ore a Dios. Primeramente, claro, pues debe ser hijo de Dios para que el Espíritu Santo pueda guiarlo con esto. Y hable con el pastor de esa iglesia. Hágale todas las preguntas que usted tenga. Si el pastor se molesta, y con todo respeto lo digo sin afán de criticar a ningún pastor, pero si algún pastor se molesta porque usted le pregunte acerca de temas de su iglesia, eso es, como dicen, una bandera de alerta, en que posiblemente esa no es la iglesia en la que usted quiera estar. Pero como le dije, por lo general, los pastores están dispuestos a hablar, especialmente si usted es una persona que está pensando en tener su membresía en alguna iglesia. Entonces, ore, hable con su pastor, investigue un poco más acerca de qué cree la iglesia. Muchas iglesias tienen su credo de fe o sus estatutos de fe. Pídale a su pastor o al pastor de la iglesia en la que usted busca congregarse los estatutos de fe de la iglesia.
haga todas las preguntas que tenga, ore por un tiempo, tómese algunas semanas, inclusive algunos meses, a veces es necesario, antes de decir, sí, yo me voy a congregar en esta iglesia, voy a asistir a esta congregación, para que sea el Señor el que lo guíe y que pueda Él llevarlo a usted a donde Él quiera que usted esté. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Todavía quedaron las preguntas o las frases que hicimos al inicio. No piense que se van a quedar sin respuesta. Sí las vamos a responder, pero estas serán respondidas, Dios mediante, en el próximo video de este canal. Por ahora lo que le digo es, escuche estas recomendaciones, escuche lo que dice la palabra de Dios. Por favor, no deje de congregarse para que no se enfríe. Sigamos firme en el camino del Señor. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, crea en Él primeramente como su Salvador y después busque una iglesia donde congregarse, porque así usted va a poder crecer espiritualmente y vamos a poder todos juntos adorar y honrar al Señor como Él lo merece. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video de Verdad 316. Muchas gracias.